en el día de hoy. Este es nuestro segundo CIPA. Vamos a abordar unas partes que nos quedaron eh, del CIPA anterior, que tiene que ver con esta tarea número 2, que es la parte de exploración de medidas univariantes. Esta es ya nuestra segunda parte. Tendremos otra parte para seguir practicando sobre más preguntas que ustedes pueden encontrar ahí en su cuestionario. Ya estuvimos hablando un poquito sobre las diversas medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, medidas de apuntamiento, medidas de dispersión, que fue lo que nosotros abordamos la clase pasada, que ustedes pueden encontrar en la grabación ahí en el espacio donde les indiqué. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre algunas cosas que nos hicieron falta, como es la parte de los gráficos. Esta fue la síntesis general de lo que nosotros hicimos, de lo que tuvimos que ver de la semana pasada. Entonces, ¿qué vamos a encontrar para esta prueba? Porque lo que viene es esta prueba. Vamos a encontrar algunas preguntas que tienen que ver con análisis de gráfico. Análisis de gráfico. Entonces, esas preguntas van a estar muy centradas en estas partes. Entonces, les he traído el día de hoy para que ustedes conozcan los diversos tipos de gráficos que existen en eh, toda la naturaleza de la estadística y de estadística descriptiva para que ustedes lo vayan conociendo a fondo. Entonces, como primer gráfico, nosotros en algún momento de la vida nos hemos topado con un gráfico de barras. Ese gráfico de barras ya es como la representación final que nosotros tenemos para darle una mayor claridad a la información que nosotros nos hayan suministrado. Entonces nos va a mostrar de una forma más resumida, clara, ordenada, precisa y más dinámica la información que nos quieren dar a entender. Entonces, esos gráficos de barras, como ustedes lo observan, pues son unas barras en forma rectangular que cada una puede tener una medida, pueden de pronto estar distribuidas de diferente forma, van a indicar una cantidad específica, como además ellas van a tener dos ejes, el eje que les estoy indicando acá, el eje horizontal o el eje de las X, para que tengamos así como una claridad, ya que algunos de pronto han visto funciones. En este eje vamos a ubicar siempre lo que son variables cualitativas y en este cantidades numéricas, por eso ustedes observan de esa forma. Pueden encontrar los gráficos de cualquier tipo de forma, horizontales, verticales. Si alguno ha tenido una oportunidad de usar Excel, Excel te muestra esa cantidad de gama de gráficos que puede tener. Entonces, este diagrama de barras puede utilizarse tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas, que fue lo que vimos al inicio, empezando a conocer lo que eran las variables. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo. Podemos tener histogramas. Muchas veces suelen confundir esos diagramas de barras con los histogramas. Son dos cosas diferentes. Los histogramas se especializan netamente en variables numéricas, o sea, variables cuantitativas. Ya cuando se tiene el caso de que los datos son bastante diferenciables, tengo un volumen amplio, entonces ese volumen amplio para poder yo representar en un diagrama, para poder tener certeza o dar una conclusión de algo, tengo que ubicarlo por intervalos como ustedes los observan acá. Cada gráfico puede tener una posición específica. eh, Cuando uno lo hace en Excel, puede agregarle cantidades numéricas, como ustedes lo ven acá, colores. Entonces, estos son de los gráficos más representativos que ustedes ven durante casi toda su vida. Entonces, por eso nos dice ahí que esa gráfica o el diagrama perdón, histograma nos permite mostrar lo que son las distribuciones de frecuencias y te va a mostrar, como dice ahí, un rango, un intervalo, que son los que están acá, y va a tener una altura específica. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera analizar este gráfico para ustedes, ¿cuál sería la gráfica de mayor altura?
La amarilla, profe. Eso, la amarilla. Entonces, ¿qué me quiere decir? Digamos, si llegado al curso, nosotros tuviéramos que concluir, porque ustedes van a tener unas preguntas donde tienen que concluir. Yo podría decir, sin tener un contexto, digamos, porque estaríamos acá en esta estructura un poco planos, que no tenemos un contexto es una situación. eh, Puedo decir que tengo de 8 a 12 años, la gráfica me habla sobre años, de 8 a 12 años tengo 6 personas. Si tuviera un contexto, estuviéramos hablando, no sé, de un colegio, con el nombre del colegio, con la ubicación, entonces mi respuesta va a ser más enriquecida, va a ser más puntual a lo que yo tenga que ver. Entonces, esas cosas hay que ver ahí lo que va pasando. Entonces, en ese intervalo de 8 a 12, ¿yo qué voy a encontrar? Voy a encontrar esas edades. Puede que encuentre personas que tengan 8 años, 9, 10, 11, hasta 11 nomás, ¿no? Porque el 12 no entra como referencia de conteo ahí, para que ustedes lo tengan en cuenta. Hay veces, por eso ustedes observan, no sé si ustedes alcancen a ver que acá hay un corchete y finalizando hay un paréntesis. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a continuar acá con los gráficos. Otro de los gráficos muy recurrentes que ustedes puedan encontrarse son con estos polígonos de frecuencia. El polígono de frecuencia recibe el nombre por la forma como él se muestra. Por eso en la parte rosada ustedes ven un polígono. Yo les pregunto acá, muchachos, ¿qué tipo de polígono ustedes pueden encontrar ahí? Recuerden que existen dos clases, regular o irregular. Irregular. Bueno, recuerden que los polígonos regulares, ustedes pueden, digamos, investigarlos ahí para que me den la respuesta más acertada. ¿Qué condición tienen los polígonos regulares? Bueno, entonces, mientras ustedes, porque la idea es que también ustedes interactúen, busquen, participen acá en estos IPA, no que también me dedique acá a hablar y a hablar. Ese polígono de frecuencias, como ya vimos la palabra, es una forma geométrica. Entonces, esa forma geométrica me va a representar un área que tienen esos datos, un espacio. Entonces, por eso nos dice que muchas veces este gráfico puede presentarse así como está el de rosado o como el que está el del lado derecho, donde está una línea. Por eso ahí me dice, el polígono de frecuencias es un gráfico lineal utilizado en estadística para representar distribuciones de datos cuantitativos. Quiere decir que tanto el anterior como este solamente representa datos tipos numéricos. Dice, mostrando la frecuencia con la que ocurren los valores. Se atribuyen uniendo con segmentos rectos los puntos medios superiores, o sea, las marcas de clase de las columnas del histograma, permitiendo visualizar las tendencias y comparar conjuntos de datos rápidamente. ¿Qué quiere decir? Que fácilmente un polígono de frecuencias puede empezar a estar construido por un histograma. Si yo empezara por acá con una línea, se la puedo acá dibujar. Yo pasara por acá una línea, porque así se empieza a construir por la mitad, por eso me dice marca de clase, o menos, digamos que más o menos no me quedó tan exacto, pero borramos. Entonces paso por la mitad acá por los lados de los gráficos. Bueno, más o menos, esta línea tiene que terminar es en esta punta, me voy un poquito hacia allá.
Entonces, eso es lo que nos quiere decir ahí, que si yo tomo las líneas, la mitad de la barra, trazo unas líneas del inicio hasta el final, voy a poder formar ese polígono de frecuencias. Bueno, otro gráfico muy común que nosotros vemos, por cierto, estos gráficos alguna vez ustedes lo dieron en el colegio, cuando han presentado pruebas lo han visto, cuando hacen reportes en televisión también los han visto. Entonces, este cuarto diagrama se le llama el diagrama circular. El diagrama circular, la cualidad que tiene es que puede prestar servicio tanto para variables cualitativas como para variables cuantitativas. ¿Qué es lo que lo referencia de los demás? Lo que lo referencia de los demás es que ellos solamente representan porcentaje. Entonces, para llegar a construir un diagrama circular, tengo que llevar una serie de procesos, tomar cada frecuencia, dividirla sobre el total, después multiplicarla por 100 e irla a graficar ahí en un diagrama como estos. Entonces, por eso nos dice que es una representación gráfica de frecuencias numéricos. A diferencia del diagrama de barras común, cada barra del histograma representa un rango, un intervalo, una altura, y pues se va a representar así en porcentajes como ustedes lo ven. Bueno, otro diagrama que ustedes pueden observar dentro de toda la gama están los diagramas de dispersión. Los diagramas de dispersión ocurren cuando yo tomo dos tipos de datos cuantitativos, pueden ser discretos o continuos, y los quiero empezar a relacionar, empezar a ver si tienen alguna funcionalidad y el uno depende del otro. Entonces ahí surgen los diagramas de dispersión. Entonces, ese diagrama de dispersión te va a permitir observar la relación, como nos dice, entre dos variables, observar si existe, si ese grado, o por ejemplo, que de pronto decir algo que es muy recurrente, que si yo le tomo una muestra, no sé, a 40 personas, y esas 40 personas con su edad, yo identifico si de pronto el dormir el tiempo suficiente o no dormir el tiempo suficiente, tomando el conteo de las horas de sueño, puede afectar a la hora de conducir. Entonces, al relacionar esas dos variables, la edad con el tiempo de sueño, vamos a observar que me va a arrojar un diagrama de dispersión. Ese diagrama de dispersión puede ser como el que aparece acá al lado izquierdo, puede ser una relación positiva, puede ser una relación negativa, o puede que no exista relación así como ustedes la observan. Cuando existe una relación positiva, pues va a ser lo mejor posible que uno pueda encontrar esos diagramas, porque te van a ayudar a concluir algunas cosas que tenga de pronto alguna investigación. Entonces nos dice que dependiendo del diagrama existen unos tipos de correlación. Esas correlaciones pueden ser ambas variables que aumenten o disminuyan al mismo tiempo. En el diagrama, los puntos van a tender a agruparse en la línea de tendencia central. Esta se le llama la línea de tendencia central. Esa primera parte de correlación positiva hace referencia a este gráfico que está al lado izquierdo. Correlación negativa, cuando una variable aumenta y la otra disminuye. Entonces, por ejemplo, cuando puede que uno diga que el practicar más tiempo un deporte puede de pronto ayudar a disminuir de pronto el nivel de grasa corporal que uno tenga. Entonces, sabemos que pues, hay personas, bueno, puede pasar situaciones en que pues entre más uno es joven, más grasita uno puede quemar en el cuerpo. Entonces, pueden ser de pronto esas dos variables como en relación. Y la última que me hable ahí es la correlación nula, cuando observo que no hay nada relacionado con ninguna otra cosa. Recuerden que estos diagramas de correlación están enfocados más que todos a variables cuantitativas. Se pueden utilizar variables discretas o continuas. Bueno, acá vamos a ver unos ejemplos más a fondo que ustedes pueden observar
de esta regresión y correlación lineal que pueden ver de esos diagramas de dispersión. Esos diagramas de dispersión, cuando uno asocia unas variables, se pueden presentar una serie de modelos. Por lo menos acá tenemos los lineales, que ustedes, como vieron en su colegio, la función lineal es una simple recta que puede prolongarse indefinidamente, pero dependiendo de cómo esté, si es positiva o negativa, dependiendo también de su inclinación y sus interceptos, cómo puede variar la rotación en el plano cartesiano. Entonces ahí tenemos esas gráficas. Bueno, como adicional podemos tener otros tipos de modelos, como lo que ustedes observan: relación curvilínea, relación logarítmica, relación lineal, que es la que ya les hablaba. Y lo que es importante muchas veces es mirar, así como les estaba hablando de esa asociación de esas variables, mirar la regresión y la correlación. Entonces, cuando ustedes les hablen de coeficiente de determinación, es porque hablan de una medida de dependencia lineal entre dos variables. Recuerden que cuando yo hablo dependiente de algo, por ejemplo, cuando yo digo uno por lo menos es dependiente de un salario. Si uno no recibe un salario, pues es difícil mantenerse. Para que ustedes tengan en cuenta esa relación. O sea, hay que trabajar para ganar dinero y para poder mantenerse. La otra me dice que cuando lo veas en términos de porcentaje, estamos hablando del coeficiente de Pearson. Es uno de los estadísticos que te va a permitir dar la confiabilidad de esos resultados. Entonces, la confiabilidad se entiende como el grado de certeza o de credibilidad que uno le tiene a cierta información. Por ejemplo, un ejemplo muy comúnmente, entonces decir la confiabilidad que uno le tiene a las personas. Entonces puede tener poca, alta o media confiabilidad según sean su historial, digamos, en sus anteriores situaciones que se hayan presentado con la vida de uno. Entonces, acá vemos ejemplos parecidos. Si me aparece una confiabilidad del 97.22, es porque mi información es bastante verídica para aplicarla. Entonces, para eso siempre vamos a tener una tabla, que esa tabla nosotros le llamamos tabla de correlación. Y esa tabla de correlación, como aparece en el ejercicio, me va a permitir identificar un ejemplo muy común también, que si uno entre más horas trabaje, más dinero gana. Entonces, obviamente, me va a dar algo parecido a exactamente algo superior, o sea, netamente relacionado. Entonces, ¿qué temáticas, ya para irnos a fondo, porque la idea es que en esto sí para no nos demoremos mucho, qué temáticas a fondo podemos encontrar? En estas partes podemos encontrar, para que ustedes las apunten en la evaluación, cosas como media, mediana, moda, percentiles, cuartiles, y el rango intercuartílico, que es el QR, varianza, desviación estándar, coeficiente de variación, sesgo, bimodalidad e interpretación de gráficas. Entonces, por ahí estuvimos viendo unas gráficas. No sé si ustedes tengan alguna pregunta referente a la parte de gráficas. Ya de los temas anteriores los estuvimos tratando por ahí, estuvimos hablando. Acá vamos a empezar con ejercicios a calcularlos, para que ustedes tengan las herramientas suficientes para aplicar. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Me están escuchando ahí? Sí, señor. Bueno, Sí, ¿preguntas señor. hasta ahora? No. Bueno, entonces, esto es lo más importante que nosotros debemos rondar a realizar. Me dice mi ejercicio, el ejercicio que ustedes pueden tener en esa evaluación, porque
La idea es que en este curso pues ustedes van a tener una serie de evaluaciones y van a tener que analizar esos gráficos. Por ejemplo, ¿qué tipo de gráfico nosotros tenemos ahí? ¿Cómo se llama ese gráfico? Acabo de ver. Bueno, ahí estaríamos graves porque ninguno contesta. Profe, lineal, por Sí, su eso es un estructura. diagrama lineal. Entonces, es un diagrama lineal. Entonces, en ese diagrama, observemos qué me dice la pregunta. Entonces, este diagrama lineal, primero hay que observar qué es lo que tiene el diagrama. Entonces, el diagrama habla sobre unas semanas, quiere decir que hace un recorrido de unas 6 semanas, muestra una cantidad de visitantes donde el máximo de visitantes es 160. En la primera semana se tuvieron 120 visitantes, en la segunda, digamos por acá que unos 135, diría yo. En esta de pronto unos 128, acá 148, un poquitico más, por ahí unos 165 y bajó nuevamente a 160. Entonces, me dice el ejercicio, ya después de haber analizado este ejercicio y de saber que este diagrama me va a mostrar o me va a recolectar la información de cada uno de los visitantes que ingresan a un museo. Entonces, vamos a observar que dice la pregunta, ¿entre qué semanas se presentó el mayor aumento de número de visitantes? ¿En qué semana se presentó el mayor aumento de visitantes? Entonces, la clave es observar cómo van los crecimientos. Entonces, acá de la semana 1 a la 2 hubo un crecimiento más o menos considerable. Después, en la tercera semana, los visitantes bajaron. En la cuarta semana subió. En la quinta semana volvió a subir. Entonces, me dice el ejercicio, me dice de la semana 1 a la 2. De la semana 1 a la 2 hubo un crecimiento, pero no tan representativo. Entonces, no es como tan considerable. En la semana de 2 a 3 observamos que lo que hubo fue una baja. En la de 3 a 4 hubo un crecimiento y en la de 5 a 6 pues ya es donde se volvió a presentar la baja. Entonces, mi respuesta correcta, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la Pro- respuesta correcta? La C. Profe, la D porque entre las semanas 5 y 6 es donde hubo, en la 5 subió, entonces 5 y 6 y en la 6 bajó, entonces yo pensaría que es la D. No, observe que no dice dónde se presentó el mayor aumento. Acá, acá ya no habría, en la semana 5 a 6 no hay aumento. Lo que hay es decrecimiento antes de visitantes. Profe, la semana 3 me he equivocado. Cuatro, la semana 3 a la semana 4. 3 4 ahí vamos crecimiento ahí porque se sigue el origen de la lineal, el aumento. A ver si puedo. Bueno, entonces acá voy a hacerlo así porque no me quieren mostrar el puntero. Entonces la respuesta correcta sería la C, 3 y 4. De la 3 y 4, porque de la 5 a la 6, observen, ya se presenta un decrecimiento. La 5 está más o menos por acá. Si observamos acá, no sé, insertando algo por aquí para que ustedes observen bien. Así sería como tendrían las distribuciones las preguntas.
a hacerle acá. Aquí sería 1, 2. Manejarlo si quiere de colores diferentes. Y aquí estaría 2 y 3. Y aquí la que nos indica a nosotros. Entonces, desde la 3 a la 4 fue donde se presentó mayor aumento. Eso es lo que uno puede hacer con estos diagramas. Empezar a verificar. Bueno, vamos con un segundo diagrama. ¿Sí quedó claro el por qué? ¿Sí? Muchachos. Aló. ¿Sí quedó claro? Aló. Sí, mi profe, quedó claro. Bueno. Bueno, ¿qué diagrama tenemos acá? En ocasiones podemos encontrar diagramas de esta forma. De pronto que no traigan los intervalos como los traía de pronto este de acá. Puede que no estén. ¿Sí? ¿Qué puede ser lo que pase? Pues de pronto el generador de gráficos o el software no permite incluir así intervalos, entonces pueden colocar un número intermedio, posiblemente. Y eso indicar de pronto la marca de clase. Pero entonces en sí el diagrama que tenemos acá, el diagrama que tenemos acá es, el diagrama que tenemos acá es un histograma. Entonces me dice la pregunta, ¿cuál es el intervalo de edades que presenta mayor frecuencia? ¿Qué dirían ustedes? Entonces me dice de 18 a 22. Entonces se supone que por acá 18 a 22 sería de aquí hasta acá. Y aquí empezaría desde 22 a 26. De 26 a 30. De 30 a 34. De 34. Profe, el B, de 22 a 26. De 22 a 26. Señor, es correcto. De 22 a 26. Sí. Es aquí sería de 22. De 22 a 26 sería nuestra respuesta correcta. Voy a aumentarla acá un poquito. Rara la. Bueno, siguiente pregunta. Entonces, nos enmarca el ejercicio. Nos dice lo mismo. Observe el gráfico. ¿Qué tipo de gráfico es este? Lo acabamos de ver. Un diagrama de puntos. Un diagrama, bueno, si uno dice diagrama de puntos, queda corto porque estaría hablando de una sola variable. Si uno dice diagrama de dispersión, ya da alusión de que el ejercicio o la investigación implementó dos variables para analizar qué pasa con el comportamiento de esos datos. Entonces, por lo menos, y más me lo aclara, mire, dice horas de estudio y calificación. Entonces, horas de estudio está en el eje X y calificación está en el eje Y. Entonces, entre menos estudie, menos calificación voy a tener. Entre más estudie, observe que entre más la persona estudie, porque va a asimilar más exactamente a la realidad de lo que puede ser una prueba. Pues entre más yo estudie estos temas, sepa qué es esto, sepa qué es dispersión, sepa qué es un diagrama de barras,
sepa que es un histograma, pues mi prueba va a salir bastante perfecta. Entonces me dice, ¿qué tipo de relación se observa entre las horas de estudio y la calificación? Correlación negativa, no existe relación, correlación positiva, correlación constante. ¿Qué dirían ustedes? Profe, yo pienso que es positiva por la agrupación que tiene desde el inicio. Una forma de uno salir de dudas. Pues voy a dibujar acá un pequeño plano cartesiano. Hay algo que ustedes tienen que tener mucha claridad. Y es algo que todo el mundo falla. Y son las funciones. Acá tenemos un mini plano cartesiano. De ahí viene el nombre correlación positiva y correlación negativa. ¿Ustedes qué recuerdan de la función lineal? La función lineal, ¿por qué intervalos pasa para que sea positiva? O sea, creciente, que dice. Entonces, primero, recordemos la función lineal. La función lineal tiene una pendiente que le llamamos M, y la pendiente, hagan de cuenta como cuando ustedes van en una cicla, me indica el nivel de inclinación que puede tener mi calle. Entre más empinada, más difícil es de escalar. Entonces, cuando es más empinada, que va desde la parte de abajo hacia arriba, me va a tocar ejercer mayor subimiento, ejercer mayor fuerza para subir la loma. ¿Sí? Entonces, cuando pasa eso, yo digo que la pendiente es creciente. Pero ¿cómo sé si la función lineal es positiva? ¿Por qué cuadrantes debe pasar una función lineal para que sea positiva? A ver, muchachos, investiguen, porque ustedes para eso tienen el B de celular. Hacémoslo ahí. Nada. El celular no les funcionó, muchachos. Yo sé por qué cuadrantes pasa. Lo que yo quiero que ustedes por lo menos sepan cómo va una correlación positiva, porque ustedes pueden que estos puntos no se lo hubieran mostrado así, se lo hubieran mostrado hacia abajo. A ver, mire, eso es sencillo. Esto es una función positiva creciente. No tiene mayor ciencia, no es para que ustedes lo piensen tanto, no es para generar de pronto un estudio que demore 24 años, sino eso es algo sencillo. Una función positiva se caracteriza porque ella siempre pasa por los cuadrantes impares. Los cuadrantes se miden en forma contraria a las manecillas del reloj. Entonces, primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Entonces, por eso es que se llama correlación positiva, así como dijo el compañero. Pues como es una correlación positiva, vas a observar que ahí, primeramente, si los puntos están bastante juntos, es porque la relación entre, mire, la relación entre las horas trabajadas y la calificación son consecuentes la una a la otra. Entonces, va a presentar ese nivel, va a presentar ese nivel de, va a presentar ese nivel de relación. Entonces, acá tenemos una correlación positiva. Entonces, si esta función lineal es positiva, quiere decir que la que vaya en el sentido contrario entre el segundo y cuarto cuadrante es negativa. Eso era fácil. A ver. ¿Quién me recuerda qué es la media? La media aritmética, la media, el promedio. Vamos a recordarla por acá arriba, mire, por acá yo la tengo. Entonces, la media aritmética primeramente es una medida muy conocida, como por ser una medida muy conocida,
va a presentar una serie de valores, que esos valores pueden ser variables cuantitativas, bien sea discretas o continuas, quiere decir discretas que valores enteros o valores decimales, 1.5, 1. Y lo que va a permitir esa media aritmética es sumar todos los datos. Que la fórmula de esa media aritmética tiene unas particularidades, utiliza un símbolo como una E invertida que se le llama sumatoria. En la parte inferior tiene una I que te indica desde qué primer valor hasta qué último valor con la n de arriba debo empezar a sumar. Por eso dice desde igual a 1 hasta n de los x sub i. Entonces debo sumar todos mis daticos que tenga ahí, el primero, el segundo y el tercero, sumarlos para que al final los divida entre la cantidad. Si yo tengo 6 datos, sumo, lo divido entre 6. Si tengo 7, lo divido entre 7. Entonces sumo esos 7 y lo divido entre 7. Entonces el promedio es una buena medida para describir un comportamiento, como decir, el salario mínimo es tanto, entonces todo lo que gane más allá de ese salario es porque, digamos, supera el salario mínimo. El que gane menos es porque, pues, no gana inferior al salario mínimo, porque de pronto no cumple con las horas trabajadas o porque de pronto es una persona que trabaja en la informalidad, todas esas cosas. Entonces, ¿qué debo hacer acá en este ejercicio? En este ejercicio me piden que hay unos salarios de 5 empleados. Entonces se les está pagando. El salario es la moneda devengada por cada persona, ¿no? La plata, el billullo, el cash. Entonces dicen que a uno le pagan 1.800.000, a otro le pagan 1.900.000, a otro 2 millones, 2.100.000, 7.500.000. ¿Qué debo hacer? Pues mire, sencillo, para no demorarnos mucho y hacer los cálculos, voy a utilizar, que normalmente ustedes en una prueba normal nunca van a tener una calculadora, la idea sería hacerla de forma mental. Pero pues para efectos de la rapidez del ejercicio, vamos a ubicarnos un poco hacia acá. Entonces, a ver si me deja acá. Entonces yo digo, entonces en paréntesis, mire, 1.800.000. Ya tengo 1.800.000 más 1.900.000 más 2 millones de pesos más 2.100.000 más 7.500.000. Dividido 7. Entonces, como me habla, primero hallo eso, utilizo el promedio. Entonces, como el ejercicio me va a indicar lo siguiente, bueno, ahí ya me dijo que el promedio va a ser 2.185.000 y algo. Entonces me dice, ¿qué medida describe mejor el salario típico? Entonces, salario típico viene, ustedes vieron, han visto una frase que yo les hablé la vez pasada, atípico. Lo atípico es lo no inusual. Por ejemplo, uno está en una región bien caliente, que poco llueve, que usted observe, no sé, una semana de intensas lluvias, son unos días bastante diferenciables. Van a ser eso, mediciones que ustedes no van a encontrar. Entonces, esos días de la semana va a ser bastante fresco. Entonces, ¿qué medidas describe mejor un valor atípico? ¿Será que la media aritmética me describe un valor atípico, un valor típico, perdón?
¿Será que la mediana o la moda me describiría un valor típico? ¿O será que el rango? Entonces podemos descartar qué es el rango, que es la diferencia del dato mayor al dato menor. Entonces no me va a describir un valor atípico. La media me va a indicar es un promedio, o sea, el promedio de salarios de aquí. La moda me indica el dato de mayor repetición, de mayor frecuencia. Y la mediana me indica un punto central repartido en el 50%. ¿Cuál de esas tres ustedes contestarían? Recuerde que hice un valor típico, o sea, un valor que me indique un 50%. Ahí más o menos le di la respuesta. Profe, sería el rango. El rango, no señor. El rango indica es la diferencia entre los datos mayores y menores. Un salario típico no es algo que sea recurrente. Si usted le dice cuál es el plato típico de su región, ¿ustedes qué contestarían? Entonces yo diría, es la lechona. Eso es lo que les está preguntando. ¿Cuál es como lo más central de esos datos? Pues obviamente los 2 millones representa el 50%. Recordemos que la mediana permite ubicar eso. Mire, ejercicios así como eso, ustedes los pueden confundir. Esta es la respuesta de este ejercicio. Tienen que tener muy claro qué es cada medida. El rango indica una diferencia entre datos mayor y dato menor. La moda indica una mayor repetición. La media indica el 50%. Y esto es el 50%. Porque esta es la mitad entre los salarios más bajos y los salarios más altos. Antes de 2 millones hay dos datos, después de 2 millones hay dos datos. Quiere decir que puede decirse que esto sería un dato intermedio, un 50%, entonces sería algo típico. ¿Listo? Es un poco compleja para esa pregunta, para algunos. Bueno, este otro ejercicio me habla, en una tienda de ropa se registran las tallas vendidas. S, que significa small, pequeña, mediana, larga, extremadamente larga, y de ahí para allá. Esta sí es fácil. ¿Qué medida debe usar el administrador? Metas en el papel que ustedes son administradores para saber qué talla pedir más, una talla más ancha, lo que quiere decir él. Yo diría que la moda. Listo. Muy bien. Sí, señora, exactamente. ¿Por qué razón? Porque me dice, ¿qué medida debe usar el administrador para saber qué talla pedir más? O sea, de pronto esa palabra pedir más te confunde un poco, pero lo que él está indicando acá es cuáles son las tallas de mayor repetición. Si ustedes pueden observar siempre en una tienda, tienen unas referencias más que otras, por lo menos una referencia que se agote bastante, ¿cuál sería? La M. La mayoría de la gente es talla M, gran parte. ¿Qué tallas de pronto no se agotan tanta? O usted puede encontrar cuando usted va a hacer compras en línea, la S, la XL, ¿sí? De pronto en lugares o en países que de pronto se presentan problemas de sobrepeso, entonces de pronto la talla que más se agote sea la XL. Entonces, la moda es un buen descriptor para decir que el administrador, la talla que debe pedir más, porque es la que él más tiene, es la M. No era por la M de moda acá no. Bueno, otra pregunta. Esta pregunta tiene que ver con la parte de atención de los hospitales. ¿Ustedes saben qué es el triaje? ¿Alguno ha trabajado en algún hospital?
Es como la valorización que se le da a un Es estado la de un valorización que paciente. se le da a los pacientes. Listo, entonces resulta que cuando yo voy a una clínica, a un hospital o a un centro hospitalario, dependiendo de los lugares donde me encuentre, la región, la accesibilidad que tenga, bueno, si es en una ciudad, se tiene unos niveles de clasificación para decir, debo atender a este paciente inmediatamente porque puede tener una apendicitis, puede tener algún problema que requiera una atención de forma inmediata. Entonces, el triaje describe esas 5 fases en niveles de atención. Nivel 5, que no está urgente; el 4, que es más o menos estándar, cosas frecuentes, un dolor de estómago, ¿sí? Urgencia, ya como dije, el caso inicial, de pronto una apendicitis, emergencia o cosa crítica, de pronto un accidente que haya tenido. Entonces me indica, los tiempos de espera en una clínica tienen media de 18 y mediana de 12 minutos. Me dice, ¿y qué indica esto? ¿Qué puede indicar un tiempo de media? O sea, esos son medias de tendencia central, media de 18 minutos y mediana de 12 minutos. ¿Será que pueden indicar una distribución simétrica? ¿Será que pueden indicar un sesgo a la izquierda? ¿Será que pueden indicar un sesgo a la derecha? ¿O que no hay relación? Esto ha sido un poquito difícil, entonces vamos a irnos un poco a por acá cuando les hablaba de esta parte, de la parte de simetría. Resulta que las medidas de tendencia central se asocian mucho acá con la simetría. Cuando las 3 medidas de tendencia central, media, mediana y moda confluyen las mismas en el mismo valor, se le llama algo que es simétrico, ¿sí? Simétrico. Pero, ¿qué pasa cuando esas medidas de pronto empiezan a tener variaciones? ¿Qué pasa con la media? ¿Qué pasa con la moda? Entonces, por ejemplo, para sacarlos de la duda a ustedes y no demorarlos acá. Cuando yo, por ejemplo, tengo el siguiente caso, como el que me dice ahí, que mi media es de 18, o sea, mi promedio es de 18, entonces el promedio va a ser más grande que la mediana, o sea, el 50%, que de pronto en este gráfico no se incluyó. Que va a pasar lo siguiente, que usted puede encontrar por lo menos, digamos, acá, pero hagámoslo con lo más fácil. Cuando ustedes por lo menos encuentran lo siguiente, esto viene de acá. Dada la resolución de una vez. Si yo, por ejemplo, encuentro que la mediana es un valor que está, digamos, por aquí, posterior a la mediana, yo encuentro una medición que sigue, que se llama moda. Acá para que se vean que es que. Y más allá de ella, encuentro lo que nosotros le llamamos la, la media o promedio. Si yo encuentro estas medidas
o los valores de estos datos cuando las tres son lo mismo, pues ya sabemos que es simétrico, pero cuando las tres están repartidas de esta forma, que la media es la más pequeña, después sigue la moda y la mediana, yo digo que tengo una simetría negativa. O sea, mis datos se encuentran más concentrados se encuentran más concentrados hacia el lado hacia el lado derecho, perdón, se encuentran más concentrados hacia el lado derecho, están por encima del promedio, entonces ahí voy a tener una simetría negativa. Cuando pase lo contrario, pues ya tendría una simetría positiva, están por debajo del promedio. Y cuando mis datos están cerquita, todos hacia el promedio, pues voy a tener datos que son prácticamente simétricos, iguales. Entonces, esto es lo que me permite, la palabra ahí es asimetría o sesgo, la simetría o el sesgo es lo mismo. Entonces, cuando observo que por lo menos, bueno, aquí me falta el dato de la moda, pero sencillamente con observar que la media es más pequeña que perdón, que la mediana es más pequeña que la moda, sus valores quiere decir que tengo un sesgo hacia la izquierda, para que lo tengan presente ustedes. Bueno, mis últimas preguntas para dejarlos descansar. Tenemos estos ejercicios, los datos de número de mascotas, más fácil. Si yo tengo estos datos, 0, 1, 1, 2 veces, 2 repetido 3 veces, 3, 4, ¿cuál es la moda ahí? ¿Cuál sería la moda ahí? 2. 2, correcto. La B. La B. Listo. Mi última pregunta. Un conjunto de datos. Tenemos un conjunto de datos. 4, 6, 8, 10, 12. ¿Cuál es la mediana? ¿Cuál es el 50%? 8. 8. La B. Eso, 8. Y hay que observar algo, ¿no? Porque yo les hubiera podido dar esto en desorden. Si ustedes por alguna razón les llegan a dar los datos en desorden, desconfíen, organícelo porque les pueden pasar una pregunta así. Y 8. Y listo, muchachos. Este es como el repaso de esas preguntas, que si va a haber otro encuentro, de pronto ustedes no me lo están preguntando, pero lo estoy diciendo sí, porque nos faltan más preguntas, más modelos de preguntas por repasar. Entonces, no sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda. No, profe. Bueno, entonces recuerden, voy a tratar de programar el otro encuentro esta semana para que ustedes, si no han presentado el examen o si llegan a presentar alguna duda, me escríbanme que yo ahí les estoy pendiente de ustedes, ¿listo? Por lo menos escriban para saludar, para uno saber si cómo van en su progreso, si de pronto no van bien, entonces me dicen, ¿listo? Cualquier cosa me Listo, mi indican profe. y me dicen. Sí, cuéntame. No, profe, muchas gracias. Igual, pues, yo tengo un curso de estos también autodirigido el semestre pasado y viera muy poco los IPAs que hacían. Por eso me ha gustado más este porque usted está más pendiente de nosotros y nos está retroalimentando y nos está explicando bien y entonces se vuelve un curso muy bueno. O sea, le dan ganas de aprender. Listo, listo. Sí, yo les voy a traer más ejemplos. Voy a tratar de hacer más encuentros. Me disculpan de pronto si me demoré hoy, fue que me presentó un problema con el computador, pero pues ya no creo que vuelva a pasar porque pues como estoy en la universidad, entonces no tengo el personal mío, sino el institucional. Entonces, ya para el próximo encuentro utilizaré el mío, entonces para no tener ningún inconveniente. Recordarles, muchachos, vuelvo y les digo, yo les puedo compartir la presentación y las preguntas
no hay problema. La idea es que ustedes repasen y tengan esas cosas muy claras. Cualquier duda que ustedes tengan, vuelvo y les repito, escríbame, no sé, que les falló algo de la prueba, me indican para uno saber. No hagan las cosas ya de pronto finalizando. La grabación de este evento, como ustedes saben, tenemos un espacio específico. A propósito, voy a hacer el recorrido para que ustedes, dejo de presentar, hago acá la presentación. Listo. Ah, caramba. Pues recuerden que ustedes, algo parecido así es el espacio de ustedes. Por eso les decía, entren a su sistema. Ingresan. Voy a hacer un ejemplo de pronto con un documento. Voy a dejar un momentico de compartir para efectos de no compartir el documento de identidad. Sí, ahorita sí. Entonces, por ejemplo, eso es más o menos un ejemplo. Ustedes siempre, los CIPAs de ustedes los van a encontrar, mire, por lo menos acá dice escribirse. Nos queda uno, perdón, este es el de hoy. Ustedes ahí le dan inscribirse. Yo voy a crear otro espacio donde va a decir lo mismo, etapa 2, CIPA 3, porque ese ya sería nuestro tercero, donde seguiremos repasando esta parte. Entonces, ustedes inscríbanse. Yo acá tengo ya todos los CIPAs por realizar. Si se presenta un evento, pues yo les aviso. El de la pasada se me ha pasado avisarles porque tuvimos un evento en la universidad, entonces se me olvidó cancelarle a ustedes dos sobre la cancelación. Pero ya para este, que vuelvo y recolecto otras preguntas para que ustedes hagan bien esa prueba. La meta mía es que ustedes por lo menos esa prueba la saquen perfectamente, ¿no? Entonces, ya todo depende de lo que ustedes hagan, de lo que ustedes estudien y miren. Entonces, siempre escribirse. Si no les han inscrito, háganlo ahorita, que ahorita les amplió el tiempo. Entonces, siempre lo encuentran, por eso les decía, parte intermedia. Aquí están todos. Entonces, ustedes le dan simplemente escribirse y listo. Con solo eso, ustedes ya quedan inscritos. Pues eso era lo que les traía para el día de hoy, muchachos. Entonces, los dejo. Feliz noche. Les va muy bien. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor.